Hola con todos. Hoy día vamos a hacer un tema importante que es, digamos que es un tema anexo al tema que hemos hecho sobre bacterias, que es el tema del mecanismo de acción de los antibióticos, que está bastante relacionado con lo que se conoce como la resistencia bacteriana o la resistencia a los antibióticos. Resulta que cuando nosotros atacamos a una enfermedad infecciosa básicamente, estamos atacando pues a un grupo de bacterias colonizadoras, un grupo de bacterias parásitas. Entonces, resulta que estas bacterias han generado con el transcurrir de los tiempos, desde que el antibiótico fue inventado por Fleming o fue descubierto por Fleming a través del hongo penicillium, desde esa época, más o menos estamos hablando de mediados del siglo XX. eh, Desde esa época la bacteria ha ido generando pues resistencia. Cada vez se inventan, se descubren nuevos antibióticos porque la bacteria ya no nos es tan fácil atacarla. Ha generado un mecanismo de defensa a través de su plásmido que le permite contrarrestar pues, los efectos del antibiótico. Eh, entonces, ¿y eso por qué se ha dado? Bueno, la OMS ha dado el grito en el cielo y ha visto que esto es un problema mundial, ¿no? Un problema mundial. Entonces, ha pasado que ya ciertas enfermedades ya no pueden ser tratadas con determinados antibióticos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo clásico, ¿no? La nitrofurantoína para la infección urinaria. Antes la nitrofurantoína era un fármaco que pues era utilizado para las infecciones urinarias y rápidamente pues atacaba pues al germen, pero ahora pues ya no, ¿no? Ya se ha tenido que ir descubriendo nuevos antibióticos para poder atacar esa misma enfermedad. Hoy en día hablamos de la ITUBLE, ¿no? Es un tipo de infección urinaria resistente. Entonces tenemos que o se han tenido que hacer nuevos descubrimientos con nuevos antibióticos porque la bacteria cada vez va mutando su ADN para hacerse más resistente. Y eso es por la mala praxis, ¿no? La mala práctica que conlleva el tratamiento de enfermedades. Hoy en día para una enfermedad, pues a veces ya ni siquiera es necesaria una prescripción médica, ¿no? Simplemente pues acudes a la farmacia y te da tu medicamento. En vista de ello, estamos acá observando que para atacar a una bacteria o a un grupo de bacterias, lo vamos a atacar a diferente nivel. Por ejemplo, hay ciertos fármacos que actúan sobre la síntesis de pared celular, ¿no? En ese caso, inhiben el desarrollo o el crecimiento de la síntesis parabacteriana. ¿Quiénes son ellos? Las penicilinas, que son las más conocidas, ¿no? Las más conocidas. La penicilina G sódica, la benzatínica, etcétera. Esas penicilinas sirven para tratar a enfermedades como la sífilis, por ejemplo. ¿Correcto? También tenemos las cefalosporinas, como la cefazolina, cefuroxima, cefixima, ceftazidima, etcétera, las cefalosporinas, que también actúan a nivel de la pared celular. Tenemos los carbapenémicos, como el imipenem, meropenem, ertapenem, etcétera. Y los monobactámicos, como las treonam, ¿no? También otros fármacos que inhiben el desarrollo de la pared son la vancomicina, la bacitracina, la cicloserina, la daptomicina, la fosfomicina, las polimixinas, para ponerte ejemplo de ello, ¿no? Pero esto hay que tener cuidado porque, digamos, esto es como si fuera una pregunta de eco, ¿no? O sea, tampoco lo estoy colocando para que ustedes lo trabajen pues a nivel preuniversitario, ¿no? Esto es más que todo te enseñan en farmacología a nivel universitario, ¿no? Otro mecanismo de acción es la alteración o que los antibióticos actúen en la síntesis de la membrana celular, la membrana plasmática, ¿no? Como las polimixinas, ¿no? O los lipopéptidos que no, bueno, no están ahí, ¿no? Los ionóforos, formadores de poros, etcétera. Entonces, a nivel de la membrana plasmática también hay fármacos. Ese es otro mecanismo de acción. El tercer mecanismo de acción sería a nivel de la síntesis eh, de proteínas, tanto 30S, como vemos acá, vean acá,
la síntesis de 30S en el ribosoma o la síntesis 50S, ¿no? Entonces, tenemos fármacos como las tetraciclinas, ¿sí? Los aminoglucósidos que actúan a nivel de la 30S, o los macrólidos clindamicina, cloranfenicol, linesolida o linesolid a nivel de la 50S, ¿no? Entonces, la doxiciclina, por ejemplo, está a nivel estaría acá, ¿no? La doxiciclina, que es un fármaco muy conocido. También tenemos un fármaco conocido como la eritromicina, la claritromicina, que son macrólidos, ¿no? La eritromicina también lo trabajamos bastante a nivel clínico, la clindamicina. Sí, ellos actúan entonces a nivel de la síntesis de proteínas. Entonces tenemos a nivel de la síntesis de ácidos nucleicos las fluorquinolonas, ¿no? Un fármaco muy conocido es el ciprofloxacino, el famoso ciprofloxacino, que vendría a ser una quinolona, ¿no? Una quinolona de tercera generación. El levofloxacino también, ¿no? Entonces, el norfloxacino, el ácido nalidíxico, el ácido pipemídico, ¿no? Que son fluorquinolonas. También tenemos pues la rifampicina, la nitrofurantoína, que también actúan a este nivel, ¿no? De la síntesis de ácidos nucleicos. Ahora tenemos otros fármacos que no están acá, ¿no? Por ejemplo, aquellos que inhiben las beta-lactamasas, como el ácido clavulánico. Hoy en día hay un fármaco que se llama la amoxicilina más ácido clavulánico. Entonces ellos inhiben las beta-lactamasas, que son enzimas que actúan a nivel de la pared celular. Entonces, y así, ¿no? Entonces, como les mencionaba, para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, existen mecanismos de acción de los antibióticos a nivel de la síntesis de pared, a nivel de la síntesis de membrana celular, síntesis de proteínas y síntesis de ácidos nucleicos. También el metabolismo del ácido fólico, ¿no? Como las sulfonamidas y las diaminopirimidinas, ¿no? Ya. Y también recordar pues la resistencia antibiótica, la resistencia bacteriana que está o que genera la misma bacteria producto pues de los malos tratamientos, de las mutaciones constantes de su material genético. De esa manera pues es más difícil atacar enfermedades, digamos que generan bastante tasa de mortalidad, ¿no? Como por ejemplo la tuberculosis o no, enfermedades infecciosas como las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, esas enfermedades son bien difíciles de tratar porque cada vez más las bacterias están generando resistencia pues, a determinados fármacos. Bien, ese sería el tema entonces el día de hoy y vamos a seguir continuando con las demás clases, ¿no? Los demás capítulos. Gracias, cuídense, chao.